Buenos días, hermanos. Vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos nuevamente en esta mañana que nos has concedido estar aquí para adorarte. Rogamos, Padre, que seas con nosotros y que tu palabra siga edificando nuestras almas en la semejanza de Cristo. Y pedimos, Padre, que nos ayudes a examinarnos a través de ella y de guardar en nuestras mentes y corazones esta verdad. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a hacer un breve repaso. Estamos en Juan 6. A través de los milagros de la multiplicación de los panes y de andar sobre el mar, Jesús llamó a sus seguidores a que buscásemos las cosas de arriba, a buscar las cosas eternas, a no centrarnos en lo terrenal y a mirarle a Él como el todopoderoso proveedor capaz de producir de la nada, de crear de la nada, capaz de controlar los elementos. Él era a quien el Padre había señalado, confirmándolo a través de prodigios y milagros, prodigios y señales. Sin embargo, los que le oían le cuestionaron. Ahí en 6:30 nos dice que le pidieron señal cuando Él les decía: trabajad por la comida. No trabajéis por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y sin embargo, cuando Él les dijo que Él era el Mesías, le dijeron: bueno, ¿qué señal muestras? Su argumento, como hemos platicado, es que ellos decían: Moisés nos dio el maná ahí en el desierto, y ustedes pueden ver sin perder ahí en Juan 6, en Éxodo 16:35 dice que Dios hizo descender el maná y mantuvo a Israel durante 40 años en el desierto. Entonces ellos estaban diciendo: bueno, ¿qué es esto de multiplicar los panes una sola vez? Cuando nos sostengas 40 años, ya estaremos pensando algo diferente, ¿verdad? Entonces, esto estaba dejando implícito que delante de la señal del maná por 40 años, la multiplicación de los panes les parecía a ellos poca cosa, ¿no? Una señal insignificante. Y la respuesta de Jesús señala que en realidad no fue Moisés, sino fue Dios el que dio el pan, ¿no? Dios dio el maná. Y además señalando que al enviar a su propio Hijo, el Padre nos ha dado el verdadero pan del cielo. Y muy superior al maná, porque aquellos que comieron el maná, dice, de todas maneras se murieron, ¿no? De todas maneras perecieron. Y sabemos de su rebeldía ahí en el desierto. Dice la Escritura que de los más de ellos no se agradó el Señor. Pero al enviar a su propio Hijo, muy superior al maná, podemos meditarlo de esta manera, ¿no? En realidad la historia del maná era solo la sombra y la figura del Hijo, del verdadero pan del cielo, sosteniendo a su pueblo, sosteniendo a los creyentes, ¿no? A través de la fe, a través de la confianza en Él. Pero ellos no lo verían así. Cristo les dice: el que cree en el Hijo, el que come al Hijo, ¿no? El verdadero pan celestial, el pan de vida, dijo Él: yo soy ese pan de vida. No volverá a tener ni hambre ni sed, pues habrá recibido una vida espiritual que le durará para siempre. Y aunque nosotros sabemos que seguramente probaremos la muerte física, no obstante resucitaremos en la eternidad, ¿no? Nuestro cuerpo se volverá a levantar porque nuestra alma al morir irá con Dios.
Entonces, aquí escuchamos que cuando Él les explicó a ellos acerca de sí mismo como el pan del cielo, esto les causó un escándalo tremendo, ¿verdad? Esto les escandalizó, porque Cristo hizo referencia a creer en Él, a confiar completamente en su obra sustitutiva en la cruz para poder ser salvos. Esta obra sustitutiva en la cruz para poder ser salvos a través de creer en Él, que Él cargó nuestros pecados, que recibió la ira de Dios sobre nuestros pecados, nos sustituyó y que su vida justa, a través de esa vida justa, nosotros podemos, imputada en nuestra cuenta, nosotros podemos ser salvos. Él resume esta obra de creer en Cristo, en su obra, como comer su carne y beber su sangre. Así lo resume. Pero ellos lo tomaron en una forma literal, ¿verdad? No lo entendían, no tenían ojos para ver, no lo comprendieron. Ellos decían, no, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Cómo nos vamos a comer su carne y a beber su sangre? Sí, les pareció absurdo. Era figurativo de nuestra unión espiritual con Cristo en su muerte y en su resurrección. Esta era la salvación de gracia y era una salvación segura y eterna que el Padre había preparado para los suyos. Por supuesto, nosotros ahora, como dicen los toreros, no hablamos a toro pasado, ¿no? Ya que estas cosas sucedieron y que ya pasó lo de la cruz, para nosotros es más sencillo interpretar estas cosas, ¿no? Dicen, no, pues sí se refería a su obra, pero en ese momento estaba hablándolo o revelándolo y era como una forma encubierta de decir a qué había venido. Un israelita regenerado, despertado, probablemente entendería mucho de lo que él decía, ¿no? Cuando Juan lo presentó, dijo, ¿cuál era la presentación de él? No, este es el rey que vino a salvar. No, este es el Cordero de Dios que vino para morir por los pecadores, ¿no? Y no solamente los israelitas, sino de todo el mundo. Personas de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Ahora vean el versículo 39 y 40 del capítulo 6. Esta era la salvación de gracia, notémoslo, es una salvación de gracia segura y eterna. Es una salvación que al ser imputada en una persona, esta persona jamás la puede perder. Dice el versículo 39, esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, esto es, que cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, muchas personas cuando tienen su mentalidad antropocéntrica, consideran, dicen, no, es que la salvación descansa en mí, descansa en mi decisión, en lo que yo haga, y bueno, si me descuido y doblo un pie, me pierdo, ¿no? Usted está escuchando aquí. La salvación que Cristo obtiene es una salvación segura, es una salvación que no se pierde. Incluye, por supuesto, nuestra preservación y nuestra perseverancia. No es sin nosotros, no es sin nuestra responsabilidad, no es sin nuestro esfuerzo, sino todo eso está implicado en que el creyente es una criatura responsable. Pero la salvación que recibimos es una salvación segura y eterna. Note, por favor, que la voluntad era que ninguno de los que creen en el Hijo se pierdan. Esa es la voluntad. La voluntad era que todos los rescatados recibirían la vida eterna y serían resucitados. Esa es la voluntad del Padre. 6:28, ellos tenían la idea de la salvación como algo que era forjado por ellos mismos. ¿Sí? 6:28 nos dice, ¿qué haremos? Le preguntaron, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios?
Esta es la pregunta que las personas quieren que les respondamos en una forma directa, para decir, vete caminando desde Mérida hasta Ensenada y ya así te... entonces bueno, ahí voy, ahí va la persona por etapas o de corrido. Entonces, quiere algo para hacer, ¿no? Ya decir, ya la completé, ya la hice, hasta aquí, ya la obtuve, ¿no? Pero la salvación no es así. ¿Qué haremos? El joven rico le preguntó a Cristo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta es la mentalidad humana, este es el pensamiento antropocéntrico. ¿Sí? Cristo le respondió, 6:29, lo que tú tienes que hacer, dice, es que creáis en el que Él ha enviado, ¿no? Que unas tu vida a Él, que por medio de la fe abraces a Cristo y te unas para tu destino eterno juntamente con Él, ¿no? Que digas, mi destino está en Cristo, me abrazo en Él, creo en Él, así en su muerte y en su resurrección, ¿no? Que creáis en el que Dios ha enviado. ¿Por qué razón? Porque Dios ha provisto toda la salvación en Cristo. Esto deja al hombre excluido. Cuando el hombre fue mandado en la parábola de la gran cena a invitar a las personas a que vinieran a esta gran cena, ¿qué decía? Venid, ya todo está preparado. No es necesario que tú pongas nada, es que no traigo boleto, es que no traigo la ropa indicada, es que no estoy listo. Venid, dice, venid, es una invitación. Ya todo está preparado, ya Cristo ha obrado esta salvación. Tú no necesitas poder poner nada. ¿Por qué esto es así? Lo que vamos a decir siempre molesta, ¿no? Porque el hombre por sí mismo está incapacitado para volver a la comunión con Dios. Esta es la tragedia del pecado que las personas no llegan a entender, que ninguno de nosotros entendía antes de ser iluminado, antes de ser regenerado. Si todo el mundo piensa, bueno, ¿qué necesito hacer? ¿Qué me toca a mí? ¿Cuál es la parte? ¿Qué hago? No, pues mira, bríncale aquí 10 veces y luego te volteas y das para el otro lado y ya terminando eso, ya. Y ahí está la persona, oye, no estoy como loco, y va para el otro lado. La persona quiere que le digan algo que ella pueda hacer. La persona piensa que está capacitada para regresar, para abrir el cielo, para ir a tener comunión con Dios, para entrar otra vez al jardín del Edén, para tener la comunión que se perdió por la entrada del pecado, por la desobediencia de Adán. Pero estos textos y esta enseñanza nos dice claramente que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Tú eres un inválido espiritual, eres una persona muerta en delitos y pecados, no puedes venir. Por más que tú digas a la hora que yo quiera, yo lo voy a hacer, este 1 de enero ya voy a cambiar. Y nunca va a suceder un cambio genuino que te salve, que te lleve a la comunión con Dios. Puede que entres a Alcohólicos Anónimos, puede que entres a Neuróticos Anónimos, puede que entre a todos los anónimos que quieras, pero tu corazón no puede ser regenerado por ti mismo. Y esto molesta, ¿no? ¿Qué está diciendo este cuate? Lo que dijo Cristo, si el Padre no te trajere, no puedes venir, no puedes entrar al cielo. Es Dios el que introduce a las personas al cielo, no es el hombre por su propia voluntad. Si ha de venir alguien, o sea, esto nos muestra que el hombre por sí mismo está incapacitado para volver a la comunión. Si ha de venir es solo a través de ser traído, no hay otra manera. Si el Padre que me envió no te trajere, no puedes entrar en el reino de Dios. Y el asunto es que, aunque las personas se atreven a decir lo contrario, ¿no? Juan 5:40 dijo Cristo, ¿cuál es su posición? Dice, y ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Deben venir a mí,
Mira a ti, ¿qué señal haces? 6:30, ¿no? ¿Qué señal haces? No quiere venir, no quiere venir. Esta es la condición de todo hombre después de la entrada del pecado en Adán. Los teólogos le llaman a esta doctrina la depravación total o la incapacidad humana o la inhabilidad humana, porque el hombre de sí mismo no puede abrir las puertas del cielo y entrar, ¿no? Es un cerrojo que el hombre no puede abrir, ningún cerrajero puede hacerlo, ¿verdad? Porque estás incapacitado, tienes que ser traído. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es la versión divina del asunto, la versión divina de la caída humana y el desastre que produjo en los seres humanos. ¿Cuál desastre? Si tenemos las montañas, los lagos, la creación, todo y lo disfrutamos. ¿Cuál desastre? Estamos bien a gusto reinando sin Dios. ¿Cuál desastre? Dicen los hombres. No hay ningún desastre. El desastre es que terminando tu vida serás llamado a juicio. Y simplemente se te dirá, has vivido una vida fuera del parámetro, fuera del estándar, fuera de los mandamientos, no agradas a Dios, eres repudiado y serás condenado eternamente. No llenas el estándar. Oye, pero tengo una maestría, 2 maestrías, quién sabe cuántos doctorados y ya hasta canas me salieron o se me cayó el pelo y de todas maneras no puedes entrar. Si no eres traído por el Padre, no puedes entrar. No puedes regresar a la comunión. Oye, ¿qué te pasa? Si me dieron la llave de la ciudad, me dieron el diploma de esto y de aquello, y soy la persona más estimada y más querida en el mundo. Tengo el mejor rating de popularidad. Ah, sí. Pues aquí no puedes entrar si no fueres traído por el Padre. Entonces, pues eso sí ya duele, ¿verdad? Molesta. Ah, entonces es como tú digas. Es en la manera que tú... ¿Y qué pensabas que puede decir Dios? ¿Que va a ser a tu manera? ¿Qué has hecho viviendo a tu manera? ¿A qué has llegado viviendo a tu manera? Haciendo lo que tú quieres. ¡A nada! Esa es la respuesta. Si no, 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La versión divina es esa. La versión humana, champurrada de ideología diabólica, dice, tú eres como Dios. Es a la hora que tú decidas. Tú puedes acercarte a Dios en el momento que quieras. Solo tienes que usar tu libre albedrío. El libre albedrío es la palabra libre voluntad. Nada más imagínense, ¿cuál libre voluntad si el hombre quedó en su mente y en sus emociones esclavizado al pecado? Un corazón de piedra y una mente entenebrecida, ¿a dónde van a llevar a la voluntad? A lo que ve usted. Las personas dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué las cosas en el mundo no se corrigen? Las cosas en el mundo están descompuestas porque los hombres no quieren vivir conforme a lo que Dios les ha dicho. Por eso no funcionan las familias, por eso no funcionan los hijos, por eso no funcionan los matrimonios, por eso no funciona el Estado, por eso no funciona nada en este mundo. Porque el hombre está descompuesto, ¿no? El problema es el hombre, que se siente como Dios, ¿no? Sí, y es el colmo, ¿no? Que en las iglesias evangélicas modernas le digas, no, solo tienes que usar tu libre albedrío, tú eres libre, nadie puede forzarte, ¿no? Y sacan su frase dominguera, quién sabe de dónde la sacarían, frase usada por los predicadores arminianos, ¿no? Dios es un caballero, Él no te puede forzar. No te forzará sin tu consentimiento. Tú tienes que darle el consentimiento de tu libre albedrío, ¿sí? ¿Cómo no? ¿No oyes lo que dice esta palabra ser atraído del versículo 44? Es ser como agarrado con un mecate y traído, arrastrado. Así, eso es lo que significa. Ninguno puede venir al Padre si no fuere, ¿qué? Arrastrado, traído, agarrado con un mecate y jalado. ¿Por qué? Porque no quiere venir el Señor. Así como nuestro hijo, no quiero decir de 14, 15, 12, algunos hasta de menos edad. Haz esto. No. Váyase acá. No. Así, igualito, ¿no? Ya te di que no hagas esto. ¿Y qué hace? Ahí va. Que te vayas por la banqueta y no va a media calle ahí.
para que lo atropellen. Y tú, súbete a la banqueta. No, yo así voy bien y ahí va a media calle, ¿no? Hasta que no pasa una bicicleta y lo rebota por allá. Somos necios, ¿no? No quiero decir que los niños y jóvenes sean necios. Un poquito nada más. Un poquito nada más. Sí. Al principio cuando nace el bebé dicen, ¡ay, qué hermosa criatura!, ¿no? Y ya después que tiene 4, 5, 10, 12 años dicen, ya no sé qué hacer con este cuate, ¿no? Lo amarro, ¿qué hago con él? Porque no quiere hacer lo que se le indica, ¿verdad? Bueno, ninguno puede venir, porque para venir tiene que ser atraído por el Padre. Y a eso nos vamos a dedicar en este momento, ¿no? ¿Cómo es que el Padre atrae a sus criaturas? ¿Cómo es que el Padre, esto se conoce como el proceso de atracción? El Padre atrae al pecador para entregarlo a Cristo. ¿Sí? Por eso dice, el que es dado a Cristo en 6:39, todo lo que el Padre me da. ¿Sí? Así también lo señala Juan 17. Dice, no pido por el mundo, sino pido por ¿cuáles? 17:9, por los que tú me diste. 17:2 de Juan, como le has dado potestad al Hijo, ¿no? Sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que, ¿qué dice ahí? Los que le diste. O sea, los creyentes son conocidos como los dados, ¿sí? Los dados por el Padre, ¿a quién? Al Hijo, para ser redimidos. Entonces, son dados a Cristo para que muera por ellos, nos salve eternamente y para que estemos contemplando su gloria eternamente, ¿no? Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo para que vean mi gloria que me has dado por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo, ¿no? Hablando de ese estado maravilloso de la Trinidad, ¿no? Autoexistente, autosuficiente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en un amor eterno, subsistiendo toda la eternidad, sin ninguna necesidad. Ahora, entonces, notemos que a través de este proceso, dice leamos 6:44 y 45, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, esto quiere decir, por eso está escrito en los profetas, que serán todos enseñados de Dios, así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. ¿Cuál es esta enseñanza que los llamados reciben para venir a Cristo? ¿Cuál es esta enseñanza del Padre? Esta enseñanza del Padre es la regeneración. Este es todo el proceso de atracción que conduce a la regeneración. Es para que ellos vean y vengan a Cristo. Este proceso de atracción y regeneración consiste, normalmente lo hemos establecido, enseñado al estilo de los puritanos con 10 pasos. ¿Sí? El primero de ellos, ¿qué es lo que Dios hace? O sea, aquí tengo a uno que está dormido, dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 y 7, dice, no quiero que ustedes sean como los que duermen, que les va a agarrar la noche, se les viene la noche, se les viene la segunda venida, se les viene su comparecencia delante de Dios, y están, ¿qué? Dormidos. El mundo está dormido, están más preocupados de cómo quedó el Guadalajara y cuánto perdió el América, ¿verdad? Entonces, así están entretenidos, ¿no? Con su cajita de juguete que los tiene. No, ya no es cajita, es una pantalla ahora, ¿verdad? Entonces, ahí están, perdón por la palabra, ¿no? Engañados. No queremos decir casi idiotizados, pero casi llega el caso, ¿no? ¿De qué? Están engañados, ¿no? Ahí
Tienen que ser despertados. Preocúpate por tu vida eterna. Preocúpate por la salvación. Están en un sueño de muerte. Y Dios, a través muchas veces de una crisis, de una enfermedad, de un fracaso, de una guerra, entonces, ¿se acuerdan ustedes que la semilla de la palabra de Dios tiene que ser sembrada en buena tierra, ¿verdad? Si no, no produce nada. Si la siembras entre espinos, no va a funcionar. ¿Sí? Si la echas nada más encima de la tierra, se la va a llevar el enemigo, si no se entiende la verdad. ¿Sí? Si la siembras entre pedregales, no va a poder salir. Tiene a fuerzas que caer en buena tierra. Entonces, ojo, el proceso de atracción se trata de que Dios ara en el corazón del hombre. Dios lo prepara para que caiga la semilla en buena tierra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero despierta, ¿no? Como estábamos diciendo, todo hombre piensa que puede venir a Dios y que está capacitado para ella. Y Dios le dice, no, dice, tú eres como un zombie embrujado, ¿no? Así como los de esa serie que van así como muertos caminando, ¿no? Walking Dead o alguna cosa así se llama, ¿verdad? Entonces, así como un zombie embrujado, va corriendo en el desenfreno. Y dice, no, yo puedo ir a la hora que a mí se me antoje. ¿Sí? La existencia y el ministerio de una iglesia son evidencia que el hombre natural está dormido. Y es a través de la verdad predicada, es a través de una providencia que pudiéramos llamar quizás oscura, una enfermedad no deseada, una crisis familiar, una crisis económica. Entonces la persona despierta. ¿Qué está sucediendo, no? ¿Por qué estoy en estas condiciones? En este despertamiento la persona duerme. ¿Qué hace usted cuando despierta, hermano? Así, esa es una forma sencilla, ¿no? ¿Qué hace cuando despierta? Abre los ojos, ¿verdad? ¿Sí? Algunos dicen que pueden dormir con los ojos abiertos. ¿Sí? No sé cómo harán, ¿verdad? Pero ya ve cómo se van los ojos para allá. Se vuelven así como loquitos, ¿no? No tienen control, los ojos están dando vueltas. Así como una computadora, ¿verdad? Así se están los ojos dando vueltas para arriba. Si durmiéramos con los ojos abiertos, yo pues espantaríamos a cualquiera. Si de por sí, así, se despierta uno y dice, ¡ay! ¿Quién está aquí a mi lado, no? Entonces, hablo por parte de mi esposa. Entonces, en este despertamiento la persona abre los ojos, está consciente. Despertar es estar consciente de las realidades espirituales. Ese es despertar. En segundo lugar, comienza lo que llamamos una búsqueda. ¿Qué es esa búsqueda? La Escritura nos dibuja al hombre, ¿no? Al hombre muerto en delitos y pecados. Y Dios dice que Él mira desde el cielo, dice el Salmo 53 en el versículo 2, ilustra como si Dios volteara desde el cielo a la tierra, dice, para ver quién busca a Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios? Dice, miró Dios desde el cielo y nadie busca a Dios. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, ¿no? Entonces, mas aquel que ha sido despertado comienza su búsqueda de la verdad. Y es común que los buscadores atraviesen por caminos equivocados en su búsqueda. Como decía yo, algunos van y caen a neuróticos anónimos, otros caen en alcohólicos anónimos, algunos caen y ya dicen, no, ya estaba perdido, pero ya con una carne así de este tamaño, dicen, pero ya regresé al camino. Y ya ve así en el estilo, los que hemos asistido alguna vez a neuróticos o alcohólicos sabemos de qué se trata allí, ¿verdad? Entonces, despertaron y dejaron un vicio o empezaron a controlar una parte de su carácter, pero siguen con un corazón no regenerado, ¿verdad? Entonces, pero ellos están en una búsqueda. Algunos dicen, no, voy a ir al catolicismo. En el catolicismo esa es la religión que me heredó mi padre y no me voy a salir de ella. Y
y se quieren arraigar en el catolicismo, ¿no? Y como el catolicismo es una farsa, entonces dicen, no, pero voy a ir al movimiento carismático de los católicos. Y empiezan así su búsqueda, ¿no? Algunos caen con los testigos, otros caen con los pentecosteses, algunos caen en el evangelio del progreso, y así andan errantes buscando hasta para salir finalmente decepcionados o engañados porque sus almas siguen sin Cristo. Hasta que verdaderamente llegas a donde debes de llegar, ¿no? La búsqueda termina cuando encuentras a Cristo, ¿no? Ahora, según Juan 16:8, estoy citando los textos, no vamos a tomarlos porque nos tardaríamos muchísimo. Este es un tema que hemos dado en otras ocasiones, solo estoy dando como extractos, ¿no? Así ahora viene la convicción de pecado en Juan 16:8. Dice que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Haga usted el ensayo, ya lo hemos platicado. Dígale a una persona y comience, no, mire, es que para hablarte de Dios, lo primero que te tengo que decir es que tú eres una persona depravada. Va a decir, ¿qué? ¿Qué te pasa? O sea, no me conoces. ¿Verdad? Se va a ofender. Tú por ti mismo no puedes venir a Dios. No, híjole, no pensé que me tuvieras en tan mal concepto, ¿no? Así se sienten las personas cuando les decimos que Dios viene en su palabra y nos dice, eres depravado. ¿Sí? Y la persona no lo quiere entender, se enoja. Pero a través de este proceso dice que el Espíritu Santo viene, ¿no? A través de la palabra, el Espíritu de Dios obra en la mente y en el corazón del hombre y le convence de que es un pecador, le convence de pecado, de justicia y de juicio, y le introduce en su mente también lo que vendrá, ¿no? Esa convicción de pecado produce en el hombre un temor de condenación. Un temor de Dios. Esta convicción se trata de que el hombre llega a darse cuenta que está en bancarrota espiritual delante de un Dios santo, que exige de él un cumplimiento perfecto. Y solo es a través de la predicación de la ley moral que el pecador llega a esa convicción profunda de indignidad. ¿Sí? Dice Romanos 3:20, por la ley es el conocimiento del pecado. Yo no sabía que era codicioso hasta que vino el mandamiento y me dice, no codiciarás. Entonces el pecado revivió y ¿qué? Y yo morí. Me di cuenta que por ser codicioso estoy como muerto, pero no me había percatado. ¿Sí? Cuando dice ahí todos los codiciosos irán al lago de fuego, al infierno, y yo soy codicioso. O sea, entonces si yo muero, ¿qué quiere decir que codicioso? Sí, eso quiere decir. Y empieza a entrar ¿qué? Convicción de pecado y temor de condenación. ¿Sí? Sabemos que magistralmente nuestro sabio Dios usa esto, ¿no? Para conducirnos a ¿qué? A ver nuestra miseria, a ver nuestra necesidad de salvación, porque nosotros digamos, no, yo no necesito nada, mira, ya tengo mi carro, mi casa, mis hijos están bien, están sanos, están en las mejores escuelas, ya están aprendiendo inglés, francés, alemán y catarino y todo lo demás que ustedes... no, catarino es un aceite, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que ustedes quieran, ¿no? Todo lo que sea necesario para que se abran paso en la selva de este mundo, ¿no? Aunque sepan todos esos idiomas y sean millonarios, si no son atraídos por el Padre, serán echados como desperdicio al infierno. Eso es un lugar donde está lo que no sirve. Siempre digo mi ejemplo, ¿no? ¿Dónde echa usted un reloj que ya no marca el tiempo? A menos que sea de esos que tienen 80 joyas adentro. Pero si no es así, basta que las pueda quitar, ¿no? Pero si ya no marca el tiempo, ¿qué va a hacer? Lo va a agarrar y lo va a tirar a la basura y va a poner otro reloj, ¿no? El infierno es como un lugar
donde no sirven, porque el hombre ha sido diseñado para adorar a Dios y para servir a Dios, y ahí encontrará su felicidad. Si tú no has encontrado esa parte, entonces no puedes vivir para siempre. Serás echado como desecho a la condenación, ¿no? al infierno. Entonces, el hombre trae esa convicción, llega a esa convicción a través de la ley moral, llega al hecho de saber que está en bancarrota. Finalmente, ese confrontarnos con la ley, ese hacernos morder el polvo a través de ver que no puedes controlar tu mente, que no puedes controlar tus ojos, que no puedes controlar tu lengua, que no puedes controlar tu ira, que no puedes controlar tus emociones, que eres maldiciente, que eres malvado, que estás inclinado al mal, que piensas mal, que tu mente se va chueca siempre. Y por más que dices, a partir de hoy me voy a enderezar, apenas te dicen, mi alma, vente, vamos a practicar el pecado, y ahí vas, a la reunión. Es que no quiero ir a la reunión porque siempre me destrampo en las reuniones, no voy a ir. ¿Cuándo es? Pues no, que no ibas a ir. ¿A qué horas? No, vas a ir, va a ir. Y ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, cuando el pecador es confrontado, así llega la convicción profunda de su indignidad, a una convicción de haber ofendido no solo a quién, a mi pareja, a mi compañero, pero a sus padres, pero especialmente le trae la convicción, como David dijo, no se hizo famoso este salmo, sí, el Salmo 51, cuando David cometió su tremendo pecado. ¿Qué exclamaba él? Contra ti solo he pecado, ¿no? Y he hecho lo malo delante de tus ojos. 51:4 es el hecho de haber ofendido a Dios. Él es el hecho de haber ofendido al que te dio la vida. Sin esta convicción y tristeza, que es mucho más que el remordimiento, ¿no? Segunda de Corintios 7:10 nos dice que el hombre, el dolor o la tristeza que es según Dios, obra arrepentimiento para salvación, arrepentimiento saludable del que no hay que arrepentirse, pero el dolor o la tristeza del siglo obra muerte. O sea, el hecho de saberte fracasado, convicto, no agradable delante de Dios, listo para ser rechazado, ¿sí?, te causa tristeza. Entonces no sirvo para nada, ¿no? He usado mal todos mis talentos, sí. Tu mente, sí. Tu corazón, sí. Tus emociones descontroladas, también. Tu voluntad esclavizada a los vicios. Hay algunos que piensan que no están esclavizados al celular hasta que les preguntamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo duras en el celular, no? Si estás ahí, a comer, ¿qué pasó? Sí. O sea, si oyes tus hijos dicen que no están esclavizados al celular, ¿no? Y hay algunos padres que ingenuamente le entregan su celular a sus hijos, ¿no? Para que los vayan a ver a la 1 o 2 de la mañana ahí. Taca, 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 taca. Se oye el ruido, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Estoy dormido, así como no estás dormido. Estás dormido con el celular, ¿no? Se oyen las bombas, los balazos, todo lo que... Porque están a medianoche jugando con el celular, ¿no? Y a las 10 de la mañana... ¿sí? Ya párate a desayunar. ¿Qué horas son? ¿Por qué tan temprano? ¿No? Pues sí, si estás jugando toda la noche con el celular, ¿no? A todas horas. Pero cuidado que algunos padres son muy sabios y dicen, no te voy a dar celular hasta que tú mismo lo puedas comprar, ¿no? Está más sabio eso, ¿no? Hasta los 42 años, más o menos así. ¿Sí? Algo razonable, ¿no, hermano? Bueno, los 24, no le inviertes el número. Bueno, el asunto es que la Biblia nos habla de una tristeza que es por haber ofendido a Dios, ¿no? Esa es la convicción que conduce a salvación. Notemos, ¿no?, que no es las pérdidas, no es el fracaso, no es la vergüenza, no son las consecuencias temporales. La verdadera convicción de pecado se trata de tristeza por haber ofendido a Dios, por haber ofendido al que te va a juzgar.
Entonces, se trata de una profunda conciencia de indignidad, tristeza por haber ofendido a Dios, ¿sí? Y el temor de llegar al momento del juicio y ser encontrado como reprobado. Entonces, Pablo en Romanos 3:18 nos indica de que el hombre común dice que no tiene temor de Dios, que no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sí? Pero la persona que ha sido despertada y traída a convicción de pecado tiene temor de condenación, no tiene miedo de llegar al juicio. La historia de personajes famosos está ahí, ¿no? Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, decía que soñaba y se despertaba a medianoche porque las llamas sentía que ya estaba en el infierno, ¿verdad? Spurgeon dice que pasó gran parte de su niñez, desde como los 11 años hasta como a los 16, 17, cuando fue convertido, que estuvo así, preso de esa convicción de pecado, y de ese temor de condenación. Pero decía que no estaba seguro que si era el temor de Dios y la convicción de pecado, porque no olía a azufre. Algunos han dicho así, ¿no? Que la convicción de pecado es tal que la persona se siente, hasta huele como el azufre, no huele la condenación. Y Spurgeon dice, yo tenía eso, pero como no olía a azufre, no estaba seguro si era o no, ¿verdad?, la convicción de Dios. Así pasó hasta los 17 años, si mal no recuerdo, ¿no? 16 cuando fue convertido. Entonces, el caso es, la persona convicta no puede estar en paz, se siente perseguido, atemorizado, con un corazón en su corazón ante la posibilidad de ser condenado de parte de Dios. Esta realidad de una expectación de juicio y la posibilidad de ir a los terrores del infierno le aflige, le espanta. Es esta convicción y temor en el pecador, ¿sí?, cuando él llega a sentir que su caso está perdido, que por más que se esfuerce, sus obras no le pueden ayudar, se llega a desesperar. Cristo dijo en Mateo 11, 28 al 30, ¿no? Los que estáis, ¿qué dice? Trabajados y cargados. Y muchas personas dicen, sí, yo soy cargador de la Merced, entonces yo estoy muy cargado. No, se trata de cargados por la convicción de pecado y el temor de condenación. Todos los que están trabajados tratando de obtener la salvación, buscando a Dios y no la obtienen, se cargan, se presionan, porque no hay escapatoria, no hay manera de salvarse. Estoy desesperado. Si me agarra en ese momento el juicio, se acabó todo, ¿no? Se terminó mi vida, será un fracaso eterno en el infierno. Entonces la persona está cargada, turbada, temerosa. Y Cristo llama a los que están así, ¿no? Ya te cansaste de esforzarte, ya te cansaste de estar buscando, ya estás intentando otra vez, otro camino, otra manera. Tu carácter no se corrige, tu condición sigue igual. ¿Qué vas a hacer? Sigue siendo la misma persona perversa y codiciosa. ¿Qué vas a hacer? Ya no puedo más, no puedo más. Algunos llegamos a sentir que nos perseguía la justicia de Dios y que venía algo detrás de nosotros, volteando constantemente en la oscuridad, como si algo estuviera atrás de ti, listo para agarrarte y arrojarte a la condenación de una vez, ¿no? El miedo se apodera de nosotros. Entonces, 2 Corintios 4:6. Viene lo que se conoce como una iluminación espiritual. Esta iluminación espiritual consiste, dice el apóstol Pablo, 2 Corintios, en el capítulo 4, el versículo 6, Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, ¿para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este proceso, este asunto, es Dios el que prende la luz.
¿sí? No es el hombre, es Dios. Vea usted el texto también en Efesios 1:17. Dice que los creyentes, ¿no? Que el apóstol Pablo rogaba por los creyentes, ¿para qué? Para que el Señor Dios nuestro Jesucristo, 1:17, os dé espíritu de sabiduría y revelación para su conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como estamos en tinieblas, se necesita que Él ilumine, 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, escúchelo bien, por la operación del poder de su fuerza. Uno no puede creer en Dios por sí mismo. Tiene que ser el todopoder, el omnipotente Dios obrando, capacitándonos para la fe, dándonos la fe para creer. La fe no es un don. Usted le tiene fe a los pronósticos, le tiene fe a su compadre, hasta que ya no le presta, y le tiene fe a alguien más. ¿Qué pasó? ¿Se acabó la pila? Perdón. Tiene fe a que las pilas duren, pero no duran. Entonces, una fe humana, todos la podemos tener, no cualquiera la tiene, pero la fe verdadera solamente puede nacer según la operación, dice Pablo, del poder de Dios para con nosotros, los que creemos según en la versión 60, según la operación del poder de su fuerza, ¿no? Según la operación de su potencia, ¿no? De la potencia de su fortaleza. Entonces, ahí está. Entonces, este asunto, así como lo estamos escuchando, es el Espíritu Santo que ilumina nuestras mentes a través de la palabra. Y esta iluminación espiritual consiste en que la persona llega a comprender su condición perdida y llega a comprender que hay una obra de Cristo, ¿no? Y que su obediencia activa y pasiva puede salvarle. Dos cosas esenciales, ¿no? Llega a entender cuál es su condición. Hermanos, hay personas que tienen un mal carácter y que nadie la soporta, pero la persona no se da cuenta, ¿no? Pero cada que llega a una reunión, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Ya se fueron todos, ¿no? Y ¿qué sucede? La persona ya no sabe qué hacer, qué decir, sí, no, pues no, y te bajas, ¿no? Y ya, no cabe, pero la persona no se da cuenta, ¿verdad? Cuando hay una iluminación espiritual, así muchas personas, ve usted que gritan, que se revuelcan en el piso, se revuelcan en la playa, brincan y saltan, o sea, no se dan cuenta de su condición. Una persona que está iluminada en sentido espiritual es una persona que está consciente de su condición de perdición y que está consciente que Cristo ha hecho una obra de redención. Son las cosas que necesitan hacer que switch, ¿verdad? Entonces, explícitamente comprende la muerte sustitutiva de Cristo, ¿no? Algunas personas consideran que todo esto es el trabajo inicial, es el arado, es el hecho de pasar la rastra ahí encima de la tierra, remover el corazón, preparar la tierra para que caiga la semilla, ¿no? Algunos dicen que es un trabajo solamente hecho por el Espíritu Santo para traernos y colocarnos en una posición de humillación, como por dioseros, ¿no? Para poder extender la mano y pedir la salvación. Algunos consideran que toda esta parte es como una regeneración inicial,
como una obra de regeneración inicial que es completada en la segunda parte. Vamos a ver aquí la segunda parte. En estas condiciones, ya saben que hay muchas controversias. Pero aquí el asunto se desentraña, ¿no? La persona, Dios enciende a través de esta regeneración previa o de esta obra de humillación, Dios procede a prender la luz, ¿no? Mi opinión es que todo esto es una obra inicial de regeneración que nos capacita ¿para qué? Para creer. Cuando somos regenerados, tenemos la capacidad de ver, tenemos la capacidad de oír, no antes. Por eso decimos, todo esto nos conduce a una regeneración que nos capacita ¿para qué? Para ver. Y Dios enciende la luz, la persona necesita la fe es señalada o definida, ¿no? Que la persona tiene que tener conocimiento, tiene que tener después confianza en la verdad que conoce, y la voluntad tiene que someterse a todo este conocimiento y confianza, ¿no? Dios es el que enciende la luz y nos concede el don de la fe, el deseo de creer, el deseo de ser salvo, porque la fe no solamente, mira la salvación, pero el Espíritu Santo no solamente nos convence de pecado y del temor de condenación, pero también nos convence de que hay promesas de salvación, que hay una salvación en Cristo. La convicción de Dios en las promesas de la salvación de Cristo, ¿no? Y claro, siempre algunas personas colocan aquí el conflicto. Y después, ahorita les explico esto, el arrepentimiento. ¿El conflicto de qué? Porque la persona empieza como a creer, pero hay una lucha, ¿no? Hay dudas, sí creo, no creo, hoy sí creo, mañana no, hoy me porto bien, mañana no, siento desconfianza, aún desesperación. En el libro del progreso del peregrino es maravilloso, ¿no? Porque tú encuentras que de repente el peregrino, ¿a dónde se cayó? En el pantano de la desconfianza. ¿Sí? Y así, ¿no? Aún las personas se desesperan pensando y tienen el pantano de las dudas, el pantano de la desconfianza. Y recuerdan cómo está inundado ese pantano. Y bueno, ¿y por qué no han quitado todo esto? No, es toda la desconfianza, las dudas de las personas que van hacia el camino, ¿no? No están seguros. En este punto la persona es conducida a buscar seria y fervorosamente el perdón de sus pecados, y eso le va a conducir, ¿no? Aunque haya muchas dudas y desconfianza que le asedian, el deseo de la salvación, el deseo de Cristo puede más, ¿no? Y así triunfa en la mente, en el corazón de la persona, y la persona procede. Pues esto es algo instantáneo, ¿no? Mientras caminas hacia la perdición, ¿sí? Cuando tú volteas a ver a Dios, estás completando dos pasos. Uno es la fe hacia Dios y el otro es darle la espalda al pecado, ¿verdad? Algunos lo ponen como algo instantáneo que ocurre al mismo tiempo. El arrepentimiento y la fe son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Cuando tú miras hacia Dios, estás caminando a la perdición. Volteas y miras hacia Dios, le estás dando la espalda al mundo y al pecado, y estás mirando hacia Dios. Es algo que va junto, ¿no? Son dos caras de la misma moneda. Y aunque tiene dudas la persona, finalmente viene el deseo y
de la salvación y el perdón que triunfan en su corazón, en su alma y vencen todos los obstáculos. Igualmente el arrepentimiento, la persona vence la desconfianza, las dudas, y la primera cosa que destruye, vea usted en Juan 16:8, dice que el pecado, que el Espíritu Santo vendrá y nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9, ¿cuál es el pecado que destruye, que le da la espalda por primera vez? No dice, de pecado ciertamente por cuanto no creen en mí. La incredulidad es derrotada, ¿verdad? La incredulidad es hecha hacia un lado. Y la persona es convencida de justicia, en el sentido de la justicia que está en Cristo, ¿no? Y de esta manera existe un cambio radical. Este cambio radical que se manifiesta en la palabra metanoía, ¿no? Que es el cambio del arrepentimiento, es un cambio integral, completo, en la mente, en el corazón, en la voluntad, afectando la opinión de nosotros mismos, ¿no? Ya cuando a ti te dicen, no, ¿tú qué piensas de ti mismo? Bueno, yo pienso de mí mismo, que yo soy así, y ya empiezas tú dices, ay, no, este cuate, que lo compre el que no lo conoce, ¿no? Porque así la persona tiene una opinión grande de sí mismo, ¿no? Muy grande. Y Dios, no, esa parte no entra en la ecuación, Dios está fuera, y lo sacan de la ecuación. Pero cuando eres verdaderamente cambiado, entonces Dios ocupa el primer lugar, ¿no? Y afecta tu opinión de ti mismo al grado de decir, ¿no? No es como el fariseo que oraba consigo mismo, que decía, te doy gracias que no soy como este cuate y como este otro, sino que nos volvemos como el publicano, ¿no? Cuando uno que dice ser creyente es soberbio, ¿sí? Cuando uno que dice ser creyente no quiere perdonar, cuando uno que dice ser creyente no se quiere humillar, entonces tenemos dudas de que sea un creyente verdadero, ¿no? O sea, de una persona del mundo, pues sí, guarda el rencor, guarda el enojo, no perdona, así. Pero la persona dice, bueno, sí, Dios perdonó los 10,000 talentos, la deuda de 10,000 talentos a este cuate, no voy a perdonar los 100 denarios que este cuate me debe. No lo quiero perdonar porque son 100 denarios. No, me opongo, no lo quiero. Bueno, ¿qué pasa? El que fue perdonado por 10,000 talentos no quiere perdonar 100 denarios. Las ofensas de nuestro prójimo, las ofensas que tenemos aquí son como 100 denarios, hermanos. ¿Hasta cuántas veces lo debo perdonar? O sea, de todos los días, no lleve su cuenta, compre su cuaderno 70 veces 7, todos los días, ¿no? Para que vaya apuntando. Y si dijéramos que son acumulativos, pues ¿cuándo nos cansamos primero de apuntar? Entonces, afecta la opinión de nosotros mismos. Cuando tenemos una opinión muy exaltada de nosotros mismos, quiere decir que la persona no ha sido humillada, que no tiene un concepto correcto de sí mismo. O sea, ¿quién de nosotros puede decir, no, yo me puedo parar delante de Dios y decirle, todas esas personas que dicen, no, cuando yo me muera le voy a decir a Dios unas cuantas cosas? O sea, no tienen ni idea absolutamente de lo que están diciendo. Entonces, hay un cambio completo. Cuando solamente hay una cosa aquí, hay que anotarlo, ¿no? En Mateo 27, 3 y 4 nos habla de otra palabra. En nuestras versiones, salvo que alguno ya traiga la Reina Valera revisada o alguna otra versión
que ya traduce correctamente, dice que Judas arrepentido devolvió el dinero por el que había vendido a Cristo, ¿verdad? Pero la palabra arrepentido no es metanoía. La palabra ahí en ese texto, en 27:3 de Mateo, es metamelomai, que quiere decir remordimiento. ¿Qué diferencia hay entre el remordimiento y un cambio integral? Hay mucho, ¿no? Porque el remordimiento nada más, sí, ya la regué, ya me equivoqué, ¿sí? La persona que llega a pedir empleo y se porta mal con el que está en la puerta, quítate tú, gato que estás aquí, ¿no? Y luego te dice, pásale con el gerente que te va a entrevistar y es el gato, ¿no? Dice, ¡oh! Ya te equivocaste, ¿verdad? Y sí, no, pues no te van a contratar para que dejes de ver a las personas como gatos, ¿no? O sea, entonces, no es lo mismo ese remordimiento que un verdadero cambio integral, ¿no? Entonces, este cambio integral afecta nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y esto nos conduce a ver que este asunto nos conduce a ver que necesitamos un cambio integral de vida, un rompimiento completo con el pecado. Y esto nos conduce a ver que no cualquier reforma temporal o no cualquier reforma parcial puede llamarse salvación, ¿no? Sino que tiene que ser algo completo, algo integral. Cuando la persona sigue atada a su pecado, entonces no hay salvación, no hay verdaderamente una metanoía. La persona sigue aferrada. Si no, es que antes pedía prestado y no pagaba, pero ahora ya pido poquito. Ahora no pido 10,000, ya nada más pido 200. Préstame 200, no, sí, ¿cómo no? ¿Cuándo te los pagas? Cuando me acuerdo. No, pues ya volaron, ¿verdad? Entonces, las personas pueden tener una reforma parcial y pensar que han sido renovadas, ¿no? Todo este proceso nos estamos tardando porque nos ayuda a examinar la manera como ha sucedido la salvación en nuestras vidas, ¿sí? Después de que esto ocurre, ¿no? Que ya reordeno mi vida, me enfoco hacia Cristo, le doy la espalda, aborrezco todo pecado. Este cambio integral no es perfección. Pero la Biblia lo pinta como un rompimiento con el pecado. Así lo plantea la Biblia, ¿no? Sí, el viejo hombre se murió, la persona que éramos, se rompe el poder dominante del pecado y ya no somos sus esclavos, ya somos libres para la obediencia, libres para seguir a Cristo, libres para hacer las cosas. Y esto nos trae, en noveno lugar, una seguridad inicial. Una seguridad inicial de salvación. El apóstol Pablo nos dice ahí, ¿no? 5:1 de Romanos, lo sabemos de memoria, justificados pues para con Dios tenemos paz. Paz, por fin, paz. La paz de Dios, el hecho de estar ya reconciliados, el hecho de ya no estar sujetos al temor de me va a matar, me va a condenar, cuando llegue en su presencia va a ser desastroso, no voy a poder, me van a aplastar allí. Se acaba el temor de condenación, ¿no? Y viene que la paz de decir, ya estoy amistado con Dios, reconciliado con Él. Ya no voy a ser condenado. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, así sucede. Primera de Juan 4:18, dice que el amor echa fuera el temor. El amor de Dios, al tener misericordia de nosotros, al salvarnos, echa fuera el temor, el miedo de la condenación.
Y esto desemboca pues en una seguridad inicial de salvación, y los puritanos, dice, comienza la obediencia nueva, ¿no? Comenzamos a andar en novedad de vida, en una vida ahora caminando con Dios, reconciliado con Dios. ¿Sí? Repito, no es la perfección, pero cuando menos tenemos la novedad de vida, se trata de otra vez las famosas marcas de Primera de Juan, ¿no? No practica el pecado, practica la justicia, guarda los mandamientos, ¿sí? Tiene la fe de Cristo. Entonces, de eso se trata, ¿no? Vence al mundo. Entonces, personas que tienen a sus hijos, a veces, muchas veces ha sucedido esto, ¿no? No, mi hijo es creyente hasta que se lo comió el mundo. O sea, empieza a ser dominado y controlado por las cosas del mundo. Entonces, ¿era un creyente? No era un creyente. Pensaba que era un creyente, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una experiencia así, vista en estos términos, esto es lo que conocemos como el proceso de atracción. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Hay un proceso de atracción. Este es el proceso de atracción que conduce a la salvación. Nosotros tenemos que ver ahí a ver si estás roncando todavía no estás dormido, ¿no? No puedes pasar, no puedes ni ponerle ahí que pasas esa parte, ¿no? Entonces, vamos a terminar con unos comentarios. Este proceso de atracción nos hace pensar y examinar el asunto de la posibilidad del autoengaño, ¿no? ¿Qué es esto del autoengaño? Pensar que cuando las personas dicen, no, el predicador dijo, les he platicado 80,000 veces y hoy 80,001. Esa persona que dijo, no, ¿cómo fue salva? Pues yo oí que no entendí nada, dice, pero yo oí que el predicador decía, estaba en Gringolandia y decía, Jesus Christ, Jesus Christ. Entonces, y pasó al frente y cuando regresó ya sintió que volaba, ¿no? Y esa fue su experiencia de salvación. Se parece no se parece a esto. Eso es lo que la Biblia nos dice que sucede. Si otra persona llegó a decirnos, yo siento, yo iba caminando por un edificio, concretamente, ¿no? Ya la persona no está aquí desde hace muchísimos años. Voy a citar su ejemplo sin decir el nombre, pero esa persona dice, no, yo estaba ahí en el edificio de correos aquí en Querétaro, aquí en Juárez, ¿sí? Y bajé y una gran fuente y ahí sentí y vi estrellitas y a lo mejor se le subió la presión, pero él dijo, ahí fui salvo, ¿no? Ay, sintió que fue salvo ahí porque vio estrellitas. Por más que he buscado varias veces dónde están las estrellitas y no las encuentro, ¿verdad? En la Biblia, en la concordancia, bueno, si hay estrella, la estrella de David y todo lo que usted quiera, ¿no? Pero esas estrellitas no. Entonces, no, hermanos, muchas personas pudieran pensar que se emocionaron, ¿no? Como así cuando están, hoy que tenemos bautizos en Irapuato, ¿verdad? Recordamos que a veces acudimos a alguna reunión donde había bautizos y el que bautizaba, que normalmente es el pastor, siempre les decía a las personas, alguien más que sienta que el Espíritu lo llama a bautizarse, y siempre hay un aventado ahí que dice, yo mero. ¿Sí? ¿Sí? Y ya les he platicado, esa persona lo tomaron y lo bautizaron, y a los 4 meses estaba en el penal por homicidio. Entonces, aguas con las emociones. Es un proceso, hermanos. Es un proceso. Debemos de tener algo de las marcas, ¿no? De evidencias como estas para saber si fuimos atraídos o a lo mejor nada más nos emocionamos y dijimos, levante la mano el que quiera prosperar y que Dios le bendiga. No, pues todos van a levantar la mano, ¿verdad?
y el predicador va a decir, ahí ya eres salvo. No, hermano, no es así. Hay muchos casos de autoengaño, ¿sí? Los casos típicos se dan normalmente en la primera parte, ¿no? Personas que cuando son despertadas a las realidades espirituales piensan que eso es la salvación. No, eso no es la salvación. La salvación es que tú creas y te entregues completamente a Cristo. ¿Sí? La percepción de las realidades espirituales no quiere decir que la persona sea salva. ¿Sí? Tampoco debemos suponer que una persona convicta de pecado, con temor de condenación, sea salva. Tiene que ir hacia Cristo, tiene que creer en Cristo, tiene que confiar, tiene que entregarse a Cristo. Hay personas que simpatizan como el Evangelio. Herodes Antipas, ahí en Marcos 6:20, tenía respeto por Juan el Bautista, le escuchaba atentamente, estaba impactado por su predicación, pero cuando se le aparecía Herodías ahí bailando, ya perdía toda la brújula, le empezaba a dar vueltas, entraba a la zona del silencio, ¿cómo se llama aquí en el norte de México, ¿no? Ya no funcionaba la brújula y se volvía loco, ¿no? Y a personas así simpatizan con el Evangelio, pero también simpatizan con la botella, simpatizan con el camino del mundo, simpatizan con la vida mundana. Entonces, pues, no son salvos, ¿verdad? Félix, Hechos 24, usted puede checar el texto 24 y 25. La predicación de Pablo, ¿no? Disertando sobre la vida venidera. Félix se espantó. Pues así se quedó espantado. Pero no llegó a la salvación, ¿verdad? Agripa fue el mismo caso, ¿no? Le dijo a Pablo, híjole, por poco me persuades a ser cristiano, ¿no? Pero no llegó a ser cristiano. Entonces, el joven rico, ¿no? Muchos, si este cuate es un tipazo, ¿no? Guapo, rico, esa parte la estoy introduciendo. No dice que era guapo, pero dice que era rico, ¿no? Entonces, y llegó, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y cuando se le planteó el asunto y se confrontó con la ley, ¿sí? No pudo dejar su codicia, ¿verdad? Y como dijera el tabasqueño, se fue triste, pero no engañado. Se fue triste, pero no se volvió a Cristo, ¿verdad? No quiso dejar sus riquezas. Entonces, todo esto nos ayuda. O sea, otras personas son iluminadas, ¿no? Usted puede acordarse de Judas y Demas. Iluminaron, participaron de las cosas del siglo venidero, milagros, vieron un montón de cosas. Y a la mera hora, ¿qué pasó? El amor al dinero, la codicia los mató, ¿verdad? El amor del mundo. Hay personas que entienden el Evangelio, son iluminados. Hebreos 10:26 y 32, Hebreos 6:4, que participan de las cosas, que pudieran haber estado con nosotros aquí, gozándonos, alabando, adorando a Dios, y sin embargo al final se retiran, se convierten en apóstatas por amor a las riquezas. El caso de Judas y Demas, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Cuántas personas han sido, cuando me dicen, entonces no, predica las doctrinas de la gracia en un área donde son arminianos, ¿no? Entonces empieza a predicar las doctrinas, entonces lo que usted está tratando de decir es que ninguno de nosotros es salvo. No, espérame tantito, yo no soy juez, yo predico el Evangelio. Yo no puedo decir quién es salvo. Sí te puedo decir cómo la Biblia nos ayuda a examinarnos para saber si somos o no somos. ¿Sí? ¿Cómo fue tu proceso de atracción? ¿Cómo llegaste a Cristo? ¿Cuántas personas? No, yo me convertí con un folletito esos de Chic, de los 4 pasos, y ya se convirtió así, ¿no? Le ponen una figura de Satanás ahí horrible, ¡ay! Le da miedo y ya se salva así, ¿no? ¿Se parece a lo que estamos estudiando? No, hermanos. Hay que tener cuidado, ¿no? Ese tipo de
de salvaciones que han conducido a las personas bajo el método de los 4 pasos y tomaron su decisión personal. Es un esquema de mercadotecnia preparado para que la persona decida, ¿no? Todo esto nos ayuda a examinar si nosotros hemos experimentado este proceso de atracción y salvación, si hemos sido enseñados por el Padre o solo somos creyentes temporarios que todavía estamos bajo el control y el dominio del pecado. Hay que examinarnos a fondo. ¿Acaso no seamos personas desnudas que piensan que están vestidas de bodas, no? Sí, porque si no estamos vestidos de bodas, nos echarán afuera. Le pregunto, ¿cuál ha sido su ruta para venir a Cristo? ¿Ha experimentado este proceso? ¿O todavía está bajo el control y dominio del pecado, no? Las personas le agarran del cuello al pastor y dicen, dígame si soy salvo, ¿no? Y te sacuden, ¿no? Y los mandamos a que se examinen a la luz de esto. Bueno. Hermanos, no solo los segundo lugar, los israelitas, sino todo hombre en su estado natural sigue pensando que la salvación es algo que él puede lograr por sí mismo. Pero la palabra de Dios nos muestra la terrible condición del hombre en su estado natural, inhabilitado para venir, depende de la misericordia divina. La ira se cierne sobre él, pero el hombre no la ve. Sigue rogando, seguiremos rogando que Dios le despierte, que abra sus ojos para que puedan venir a Cristo, ¿no? A través de portarte bien y procurar ser bueno, no entrarás al cielo. Tienes que venir a Cristo. Tienes que rogar para que Dios te atraiga y te salve, ¿no? Pero debe haber algo que yo puedo hacer. Búscalo. Comienza, si no habías empezado, comienza, búscalo desesperadamente hasta que Dios perdone tus pecados, borre en tu conciencia, ¿sí?, las acusaciones y te confirme, ¿no?, que tú eres un verdadero hijo de Dios. Notemos, hermanos, en esta parte del Evangelio de Juan, en el capítulo 6, que la salvación de gracia que da todo el mérito y la gloria a Dios, no le gusta al hombre, le parece locura. Entonces no tengo yo que hacer nada. ¿Sí? Entonces todo depende de Dios. Ajá, así es el asunto. No, eso es... Su mente engañada no concibe que la salvación sea así. Las mentiras del diablo han hecho que el hombre se suba a sí mismo en un gran pedestal de soberbia y orgullo como el diablo. Quiere ser como Dios y no le agrada que se le trate como un incapaz, como un inválido espiritual. No le gusta. Este evangelio que te trata como inválido espiritual, como muerto en delitos y pecados, cuyo destino está solo en las manos de Dios. Si no clamas a Él, si no le buscas, serás echado fuera. Estás en las manos de Dios. Entonces, ¿qué hago? Clama a Él y búscalo, ¿no? Pero algo tiene que 200 lagartijas, 300 sentadas, algo tengo que hacer yo. No puedes hacer nada para renovar tu corazón. ¿Podrá el negro cambiar su piel y el leopardo sus manchas? Así también vosotros. ¿Cómo podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? La salvación enteramente de gracia es concedida por Dios a aquellos que el Padre eligió, y estos son atraídos y dados a Cristo. Sin tomar en cuenta al hombre. Por supuesto, esto le resulta ofensivo al todopoderoso hombre moderno, ¿no? Porque se ha creído la mentira que es como Dios y no le agrada ser tratado como menos que nada. No le agrada. Yo le pregunto, ¿qué hará usted? ¿Se volverá atrás o rogará que este Dios soberano le conceda la vida espiritual? Aunque nada merecemos. En esa salvación totalmente de gracia,
Es esta salvación totalmente de gracia la que le da el 100% de honor y gloria a Dios. En ella no puede haber jactancia porque todo el proceso de atracción depende 100% de Dios. El hombre es un ser, sabemos, caído, pero responsable, y en este proceso es capacitado al 100% por Dios para que busque y emplee todo su esfuerzo para venir a Cristo, ¿no? El asunto y la pregunta con la que terminamos es: ¿vendrás o te volverás atrás a tu mundo? ¿Qué harás, no? Rogar a Dios para que te salve o seguir pensando, ¿no?, que depende de ti. Si sigues en ese pensamiento, no llegarás a ninguna parte, ¿no? Oramos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Rogamos que tú sigas obrando poderosamente con tu verdad y que ilumines las mentes y corazones de aquellos que tú vas a salvar, Padre, que traigas esa convicción, que traigas ese anhelo, ese deseo, que abra sus ojos para que miren su realidad aquellos que están todavía fuera de Cristo, Señor. Pedimos por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por todos aquellos, Padre, que están sin salvación, para que tú obres en sus mentes y corazones, Señor. Sabemos que nosotros de nosotros mismos no podemos producir nada bueno, Señor. Por ello te rogamos a ti, el Dios del cielo, el Todopoderoso, que sigas derramando tu gracia en medio de nosotros y nos sigas permitiendo ver cómo esta gracia transforma a los pecadores en siervos obedientes de tu reino y de tu causa, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.